Pero antes de empezar este tema, quiero decirles algo que entendí y quiero compartirlo con ustedes. Sabemos muy bien que cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, que no le hizo caso, tal como vimos en el capítulo que pusimos en este momentito. Se fue para otra parte, se fue para Tarsis. Pero resulta que cuando Dios vio eso y lo echaron al mar, un gran pez se lo comió, ¿no es cierto? Y lo llevó hasta Nínive y lo entregó en Nínive. Pues le quiero decir una cosa, pero ustedes se dan cuenta en el estudio esta noche, ese pez que se comió a Jonás fue Dios. Ese pez representa a Dios, fue Dios mismo que lo llevó para allá. Por eso él no se murió dentro del pez, él no se murió dentro del vientre del pez, porque era Dios mismo que lo llevaba. Ustedes dirán, pero Jairo, ¿de dónde saca eso? Y por eso es que quiero presentar esta noche un tema que había explicado hace unos días, pero para que nos demos cuenta que al final del estudio, ese pez que llevó a Jonás y que lo llevó hasta Nínive y lo sacó de su boca y lo entregó de nuevo para que cierre la obra, está representado en un texto que vamos a leer que nos dice claramente que es Dios. Bueno, muy bien, pero los quiero dejar con esa incógnita por ahora, pero vamos a presentar este tema que ya lo había explicado de una manera somera, muy breve, verbalmente, pero no había mostrado con las gráficas y quiero mostrarlo esta noche para que todos lo veamos y de esa manera lo podamos entender. Tal como ustedes están viendo ahí, que dice 153 peces que 153 peces grandes. 153, ustedes ven ahí por qué un pececito tiene un 153. Y vamos a empezar a estudiar este tema que es muy bonito. Por favor, pongan atención porque de este estudio se pueden desarrollar muchísimos más estudios para entender la simbología bíblica, pero al mismo tiempo entender por qué hay textos que al mismo tiempo que son aparentemente difíciles de entender, nos abren unas puertas increíbles como si fueran unas conexiones, como si fueran cadenas que nos ayudan a entender muchas cosas de la escritura. Muy bien, vamos a empezar a ver el texto que dice, subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153, y siendo aún tanto, la red no se rompió. Eso está en Juan 21:11. Tal como vamos a ver, hay muchísimas interpretaciones de este texto. A través del tiempo, a través de las edades, mucha gente ha querido investigar qué significan los 153 peces, porque específicamente Juan en este capítulo 21 habla de 153 peces específicamente. Pero antes de explicarlo, quiero hacer un recuento sencillo del capítulo para los que no lo conocen. Este capítulo nos habla después de que Cristo resucitó, los discípulos estaban, como ustedes saben, volvieron de nuevo a pescar, están pescando en el mar de Tiberias y están pescando y pescan toda la noche. Y cuando están pescando toda la noche no pescan nada. Y al amanecer ven en la playa uno parado allá y les dice, boten la red a la mano derecha y hallaréis. Y ellos botan la red a la mano derecha y sacan tantos peces que la red prácticamente se rompía. Y Pedro dice, ese es el Señor. Y él se bota nadando y va hasta donde Jesús, que estaba distante más o menos como 200 codos, dice la escritura. Y los discípulos llegan y sacan la red a la tierra y cuando la sacan cuentan 153 peces. Pero aparte de eso, cuando sacan la red a tierra, Jesús estaba allí y él tenía sobre una brasa pan y un pez. Y él les da de comer de ese pez. Esto es lo que nos dice el capítulo 21 sobre los 153 peces grandes. Pero vamos a analizar las diferentes interpretaciones que hay sobre este capítulo y vamos a entender cómo muchos han acertado y otros han dado de alguna manera explicaciones interesantes. La primera que vamos a ver aquí es una explicación que han hecho los matemáticos. Y ustedes saben, hay una pirámide y en esa pirámide ellos han tratado de calcular cómo al sumar esos 153 peces de una manera piramidal nos da exactamente la cantidad exacta que de una manera se puede entender en los múltiplos de una manera progresiva. Eso se lo dejo para que ustedes después lo analicen y lo dejo para los matemáticos, los que entienden de esto, pero no nos vamos a concentrar en esta explicación,
si vamos a seguir estudiándolas desde una parte teológica. Ustedes saben muy bien, claro, hermanos, que Jesús y los discípulos hablaban en hebreo. Entonces, cuando nosotros vemos, hay una interpretación hebrea muy interesante, que cuando a mí me gustó mucho, que dice así: ustedes saben, hay un principio hebreo que ellos tienen que las letras tienen significado numérico, y ellos interpretan de que cada letra hebrea tiene un número como significado. Entonces, cuando suman esta cantidad, da exactamente 153 y representa exactamente los hijos de Elohim, o sea, los hijos de Dios. Entonces vemos en esta interpretación que ya ellos están dando, por decirlo así, una pauta interesante, que los 153 peces representan a los hijos de Dios. Y el texto dice nuevamente, como hemos leído: subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Eso es lo que dice el texto. Pero entonces lo que quiero analizar, no solamente la parte de lo que llaman ellos la gematría, o sea, el estudio numérico de las letras hebreas, sino también quiero que nosotros entendamos que si es así, como ellos lo entienden, entonces, de acuerdo a la interpretación hebrea, el texto se leería: subió Simón Pedro, sacó la red llena de grandes peces que representan los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Hasta este momento esa es la explicación que dan todos los hebreos, y la mayoría de los estudiosos que tienen que ver con el lenguaje antiguo sobre este texto coordinan y están de acuerdo que eso es lo que significa. Pero vamos a seguir mirando, y aparte de eso vamos a seguir mirando lo que esa misma interpretación nos lleva a entender algo interesante, y es como lo dicen ellos. Entonces Simón Kefa, o sea, Simón Pedro, subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 pescados o 153 peces, y aún siendo grandes, tantos, la red no se rompió. Entonces aquí hay una pregunta: ¿por qué precisamente son 153 peces los que dice Juan en Juan 21:11? ¿Por qué? ¿Y por qué la geometría, o sea, el estudio numérico de las letras hebreas, nos dan este valor numérico exactamente? Vamos a seguir mirando. Para eso vamos a ver y vamos a empezar a analizar los símbolos que tienen que ver con la red, con los peces, y vamos a entender si es cierto como lo entienden los hebreos y si es correcto. Veamos el significado primeramente sobre lo que significa la red. Jesús mismo lo dice en Mateo 13, 47 al 50, nos dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. O sea que el reino de los cielos, o sea, el evangelio, la salvación, es como una red que, al ser echada en el mar, o sea, al ser echada en las aguas, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, o sea, cuando ya está llena la red, la sacan a la orilla, como vemos que sucedió en el capítulo 21 de Juan. Ustedes lo pueden leer después con más detenimiento. Y cuando están sentados allá y sacan la red, entonces dice que recogen los peces buenos, o sea, los peces grandes, en cestas, y lo malo, o sea, los peces que no son buenos, los echan fuera. Y dice Jesús así claramente, y aquí está esa parte, es importantísima, que nos va a ayudar a entender esto: así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que Jesús lo que nos está diciendo aquí claramente, y quiero que por favor se fijen en eso. Por un punto vamos a dejar claramente y vamos a analizarlo. Punto 1. La red es el evangelio del reino de Dios, el plan de salvación. Los peces buenos representan a los hombres fieles, o sea, todos los que son fieles al Señor, o sea, que son peces crecidos, peces que se han desarrollado, que ya vamos a analizar qué significa ese desarrollo, ese crecimiento. Y los peces malos son los infieles, son los pequeños que no crecieron, que se quedaron sin tener un crecimiento. Entonces eso nos ayudaría a entender por qué son 153 peces grandes. Y vamos a entender, por consiguiente, que esos 153 peces grandes, que nos dice el capítulo 21:11, representan a todos aquellos que verdaderamente crecen espiritualmente,
O sea que tiene ¿qué cosa? El fruto del Espíritu Santo, tal como vamos a ver. ¿Y por qué digo que fruto del Espíritu Santo? Vamos a verlo por qué. Porque vemos nosotros en Gálatas 5:22 que precisamente el fruto del Espíritu Santo son 9. Y 1, 5 y 3 suman 9. Y vamos a ver cuáles son. Primero, amor, 1. Gozo, 2. Paz, 3. Paciencia, 4. Benignidad, 5. Bondad, 6. Fe, 7. Mansedumbre, 8. Templanza, 9. O sea que podríamos ver entonces, siguiendo lo que dice la pauta del entendimiento hebreo, si es correcto, los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen el fruto del Espíritu Santo, que son los hijos de Dios, son los que tienen ese significado. Y yo puse esta gráfica aquí, como ustedes ven, de diferentes pececitos, diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes formas, porque hermano, así somos cada uno de nosotros. Nosotros somos como un pececito cada uno, pero cada uno tenemos una forma diferente. Somos de diferente carácter. Tenemos diferentes maneras de desarrollarnos y tener una relación con Dios. Unos tienen unos talentos, otros tienen otros talentos. Unos son buenos para una cosa, otros para otra cosa. Unos de pronto tienen una manera de actuar respecto a Dios diferente, pero cada uno debe crecer con el gozo del Espíritu Santo, con el amor del Espíritu Santo, con la paz del Espíritu Santo, en su medida personal. Es bueno que pensemos en lo siguiente, que cada uno de nosotros seremos medidos de acuerdo a nuestro propio crecimiento. Nadie tendrá el mismo crecimiento del otro. Nadie será igual al otro, porque cada uno somos individuales ante Dios, cada uno tenemos precisamente esa particularidad, que ante Dios somos únicos. Y ante Dios tenemos un valor cada uno muy importante. Y quiero que les decides algo desde una vez. No te pongas a sufrir pensando que una persona tiene más talentos que tú, o una persona aparentemente se ve mucho más entregada a Dios que tú. No, tú sigue tu camino, tú sigue creciendo en tu manera, tú sigue desarrollándote en tu manera, que en la medida que tú vas creciendo, vas encontrando tu relación con Dios y Dios, Cristo, te va a medir a ti en la forma como tú vas creciendo cada día con el fruto del Espíritu Santo. Y tal como vamos a ver, y estamos viendo ahí, hasta este punto coordina el fruto del Espíritu Santo con los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, o sea, los 153 peces. Pero vamos a seguir analizándolo mucho más. Quizás de ustedes, la mayoría no saben, yo escribí un libro ya hace unos años que se llama Las hermosas matemáticas de Dios. Y en ese libro yo tengo un estudio y un análisis sobre estos 153 peces, pero yo lo tomo de otra parte diferente. No lo analizo desde el punto de vista hebreo ni de la geometría como hacen los hebreos, sino lo analizo a través de cómo la misma Biblia me va dando el significado de cada número y no de cada letra como lo hacen ellos. Entonces los invito para que ahora veamos este estudio y tomen atención porque es la manera como yo encontré y para mí les digo una cosa. Para mí cuando yo hice este estudio fue uno de los más bonitos que hice, porque no solamente tiene un significado tan bonito de entender este texto, sino que fue el primer estudio que yo hice de un entendimiento que luego me llevó a entender muchos más estudios y gracias al entendimiento de este estudio fue que pude entender muchísimas otras cosas que se fueron conectando y me ayudaron a escribir y terminar ese libro con la bendición de Dios y gracias a Dios con el poder que me dio para hacerlo. Muy bien, entonces vamos a empezar a analizar aquí algunos aspectos. Y quiero para eso volver a leer el texto para que no se nos olvide que está en Juan 21:11 y dice, subió Simón Pedro, sacó la a tierra llena de grandes peces, la red. 153 y aún siendo tanto la red no se rompió. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús hizo un llamado a sus discípulos que nos hace a cada uno de nosotros en este momento. Venid en pos de mí y os haré pescadores de peces, ¿cierto? No, dice, os haré pescadores de hombres. O sea que entonces lo estamos empezando a entender para seguir la secuencia que estamos viendo,
que estos 153 peces representan a personas, representan a hombres, representan individuos, representan a individuos que tienen que ser pescados y rescatados por la red. O sea que esos 153 peces simbolizan a hombres que los discípulos sabrían de pescar. Claro que sí, tal como lo vamos a ver. Ahora, vamos a empezar a hacer la primera pregunta que tiene que ver con esta secuencia de acuerdo al orden de lo que pasó. ¿Cuándo comenzó la pesca? Por los discípulos, tal como nuestro Señor Jesucristo lo profetizó, tal como Jesús les dijo a ellos que serían pescadores de hombre. ¿En qué momento Pedro, en qué momento Juan y los restos de los discípulos, incluso nosotros, nos convertimos en pescadores de hombres? Para eso entonces vamos a analizar la primera parte, y en este texto de Hechos 2, 40-41 vemos la primera pesca. Vamos a mirar el contexto. Después de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, que les dio la facultad, les dio ese poder del Espíritu Santo, o sea que tenían esos frutos del Espíritu Santo, cada uno de sus discípulos, Pedro dice lo siguiente: sed salvos de esta perversa generación, dice a todos los que estaban reunidos allí. Y así los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se les unieron en ese día como 3,000 peces, o sea, 3,000 peces o 3,000 personas. ¿Serían peces o personas? Evidentemente fueron personas, no representados en peces. O sea que Pedro, la primera pesca que hizo fue de 3,000 peces, 3,000 personas, cuando dio el evangelio después de Pentecostés. Pero no solamente queda ahí. En el capítulo 4:4, después de eso dice, pero muchos que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a 5,000 peces. Perdón, 5,000 personas, pero son peces, como estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en las dos primeras pescas que hizo Pedro y los discípulos, primero fueron 3,000 y luego fueron 5,000. Pero entonces aquí nos llega una pregunta interesante. Si fueron 5,000 y 3,000, ya van a 8,000. Entonces los 153 pesos, tal como vamos a ver, es un número simbólico porque ya van a 8,000, mucho más que 153. Aparte de eso, de ahí en adelante, los discípulos siguieron pescando, pescando hombres, incluyendo a los gentiles. El capítulo 10 del libro de Hechos nos habla cuando Pedro tuvo un encuentro con Cornelio y todos los de su casa, que no eran hebreos, eran romanos. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron bautizados y recibieron ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Nuevamente se nos confirma lo que estamos diciendo. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Pero por qué son 153 peces? Si ya vemos que llevan muchos. Quizás ya que ya en este momento Pedro ya haber bautizado mucho más de 10,000 personas, quizá. ¿Acaso nosotros no somos también parte de esa pesca por los discípulos? Claro que sí. ¿Cómo podemos entender el porqué de esta cantidad específica? Y ahora vamos a entender bíblicamente cómo la escritura nos va dando estos significados, y por favor pongan atención porque esto, como les dije al comienzo, nos abre el campo para entender muchas más cosas. Tal como nosotros sabemos y todos lo estudiamos y ya conocemos la mayoría de nosotros, por ejemplo, si nosotros miramos el significado del 7, significa plenitud, significa perfección de vida de parte de Jesús, tal como lo dice el capítulo 1, cuando Dios hizo en 7 días toda la creación, todo hizo todo eso, la plenitud de la perfección, cuando hizo todo, que no había pecado, Adán y Eva vivían en el Edén, y vemos ahí que fue en 7 días. Aparte de eso, vemos el número 6, que el número 6 no representa el número del hombre. En el capítulo 13, 18 de Apocalipsis nos dice que el número del hombre de pecado es 666. Aparte de eso, en el capítulo 3 de Daniel, cuando hablamos, nosotros lo estudiamos ya, que es cuando Nabucodonosor levanta una estatua que tenía, ¿qué cosa? 60 codos de alta, 6 de ancho, y cada que se tocaban 6 instrumentos, todo el mundo tenía que arrodillarse ante esa estatua para adorarla. Y vemos aquí que el número 6 representa también el número de hombre. Ahora, aquí vienen 3 preguntas. ¿Y qué significa entonces el número 1? ¿Qué significa el número 5 y qué significa el número 3? ¿Acaso las escrituras nos dan alguna respuesta sobre el significado de estos números? Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche para entender estos 153 peces de acuerdo a lo que nos dice la misma escritura. Bueno, para eso vamos a ver y vamos a entender que el número 1
Es un significado, una representación de Dios. Y vamos a ver cómo nos lo dice la Escritura. En Deuteronomio 6:4 nos dice que Dios uno es, eso lo sabemos todos. En los siguientes textos vamos a seguir viendo que el uno siempre representa a Dios porque Dios es uno, tal como lo dice la Escritura. Y vamos a verlo como lo dice en Mateo 19:17. Jesús dice lo siguiente: ¿por qué me pregunta o por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, o sea, solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, en el texto que vamos a ver aquí en Mateo 23:8 al 10, lo dice mucho más claro Jesús. Dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, o sea, maestros, porque solo uno, sea Dios, es vuestro maestro y todos sois hermanos. A nadie en la tierra llamáis padre, sino solamente a uno, o sea, a Dios. Es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados guías, porque solo uno, que es Dios, es vuestra guía, que es el Cristo. Entonces estamos dando aquí que de la misma escritura están dando el significado de que el número uno de las escrituras representa, y vamos a seguir leyendo otros textos. Por eso leamos Marcos 12:29. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Aquí lo dice claramente. Aparte de eso lo vemos también en Juan 19:30 cuando nos dice, yo y el Padre somos uno. O sea que ya nos queda esa base que entendamos que el número uno representa a Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice la escritura sobre el número 5 para entenderlo igualmente. Y de ahora les digo que el número 5 representa fidelidad, representa obediencia. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer en Mateo 25, del 20 al 21, cuando sabemos que Dios nos da cada uno talentos y cada uno nos da muchas cosas para trabajar. Dice aquí lo siguiente. Llegó el que Dios le había dado 5 talentos y trajo otros 5 talentos y dijo, Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Y el Señor le dice, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Tal como vemos en este texto, Dios le dice que es fiel porque él trabajó con esos 5 talentos y le trajo otros 5 talentos, duplicando lo que tenía que ser su fidelidad como un siervo fiel. Y le dice claramente, buen siervo fiel, y le dice 2 veces, siervo fiel, como vemos en el texto. Pero no solamente con ese texto podemos entender esto, sino también lo vemos también cuando estudiamos el mismo capítulo 25 de Mateo, cuando habla de las vírgenes, las 5 vírgenes fatuas y las 5 vírgenes prudentes. O sea, las 5 vírgenes que fueron obedientes y las 5 que fueron no obedientes, que fueron infieles. Entonces vamos a ver nuevamente que es consistente, que entendamos que tiene que ver con fidelidad y con obediencia. Ahora, vamos a leer este otro texto para poder seguir entendiendo. Y está en Apocalipsis 9:3 al 5. Nos dice lo siguiente. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la tierra, la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y miren lo que dice acá. Y se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 meses. Y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. Tal como vemos aquí, los infieles son castigados por cuánto tiempo? Por 5 meses. Nuevamente la consistencia de que los infieles, unos son castigados por 5 meses, mientras los fieles guardan que están con Dios. Dios, como las 5 vírgenes, reciben la vida eterna. Muy bien. Ahora vamos a mirar qué nos dice el número 3, que es muy interesante, tiene que ver con el plan de redención y la obra de Cristo. Para eso lo primero que tenemos que entender esto, incluso nosotros estamos estudiando este trimestre, todo lo que tiene que ver con Cristo, con la identidad de Cristo, con la identidad de Dios. Hablamos de Elohim, dijimos que Elohim es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
que es la palabra Elohim representa Dios en plural. Pero vamos a mirar lo que nos dicen estos textos. Vamos a leer en Lucas 3:22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él, o sea, sobre Jesús, en forma de paloma. Y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. O sea, aquí vemos aquí, en este texto están los tres. Primeramente el Espíritu Santo, que viene como una paloma, se posa sobre Jesús, mientras Dios desde el cielo dijo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Ok, aparte de eso, en la vida y el ministerio de Jesús, siempre se manifestaron tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos damos cuenta, y tal como entendemos, que el número 3 representa de esta base tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero aparte de eso, vamos a leer algo interesante que hay aquí. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí están los tres nuevamente. Enseñándoles que guarden todos los mandamientos y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que estamos viendo aquí, y para entendiéndolo, que todo lo que tiene que ver con el tres tiene que ver no solamente con Cristo, sino con la obra de Cristo, con la obra que Cristo hizo a través del Espíritu Santo y del Padre. Entonces vamos a analizar que no solamente vemos estos textos, sino que hay muchísimos textos en las escrituras que nos hablan también de esta relación que tiene que ver con Cristo. Vemos, por ejemplo, que como Jonás, como dijimos al comienzo, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así Jesús estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Aparte de eso, nos dice en Mateo 27:63 que Jesús es el templo verdadero, es el tercer templo porque resucitó a los 3 días. Eso ya lo estudiamos hace unos días cuando estudiamos el templo verdadero. Aparte de eso, en la cruz de Jesús, cuando Jesús murió, en la cruz se le escribió en 3 lenguas. Se escribió, este es el rey de los judíos. Aparte de eso, cuando Jesús habló con Pedro, Jesús varias veces le dijo a Pedro y le utilizó para eso, le dijo que lo iba a negar 3 veces y también le dijo que iba, ¿qué cosa? Que iba a ser una persona que le debería amarlo y le dijo 3 veces, ¿me amas? Porque eso lo está diciendo también a nosotros y nos está diciendo a nosotros para que nosotros tengamos ese énfasis de que entendamos que no solamente cuando nosotros amamos a Cristo, lo amamos a Él, sino amamos al Padre y amamos al Espíritu Santo, porque ellos tres son los que trabajan en nuestra vida a través de Jesús. Muy bien. Ahora, tal como vemos aquí, no solamente tiene que ver con el 3, sino también con múltiplos de 3. Judas, por ejemplo, recibió, cuando vendió a Jesús del Sanedrín, de los sacerdotes, recibió 30 monedas de plata, tal como le dice Mateo 26:15. Judas dijo que el perfume que había, que ese perfume que María Magdalena roció con el que bañó en los pies de Jesús con sus cabellos, dijo que se podía vender por 300 denarios. Aparte de eso, cuando Pedro vio que bajó un lienzo, cuando iba a visitar a Cornelio, vio que bajaba 3 veces también. Y luego llegaron de parte de ellos 3 hombres, tal como vemos, es una continuidad que nos hace verificar lo que estamos hablando en este momento. Ahora, Pablo nos dice algo muy interesante. Pablo dijo que le pidió a Dios 3 veces que lo curara, porque no sabemos exactamente cuál era el problema que tenía Pablo, pero nunca se curó, pero dice que le pidió 3 veces que lo curara. Aparte de eso, dice que él fue llevado al tercer cielo. Y aparte de eso, para nosotros, tal como nosotros estudiamos y lo estudiamos, incluso lo hemos estudiado ya por meses, no solamente yo, sino otros predicadores, el pastor lo ha predicado también, el mensaje de los 3 ángeles. Y ese mensaje de los 3 ángeles está acompañado en Apocalipsis de un mensaje también de los 3 ay, de acuerdo al capítulo 8, 13, infinidad. Entonces estamos viendo que todo esto que estamos llevando en secuencia nos lleva a entender lo siguiente. ¿Acaso no podemos decir, oigan bien hermanos, que estos 153 peces grandes, primeramente son los que tienen a Dios, que son fieles y obedientes y que tienen a Cristo y siguen a Cristo en su obra? Vamos a mirarlo y vamos a seguir entendiendo. Hasta este momento están poniendo las bases. Ok, ahora leamos el texto que nos interesa y también
¿cómo podríamos entenderlo e interpretarlo? El texto original dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Pero tal como hemos visto hasta este momento, con todas las bases que hemos visto, todo lo que hemos estudiado, podemos entenderlo de esta manera, y esta es la manera que Dios quiere que lo entendamos. Dice: subió Simón Pedro y sacó la red, o sea, sacó la red que lleva el Evangelio. La red, como vimos cuando se sacan con la red, que cuando nosotros botamos la red, cuando Pedro botó la red al agua, cuando él sacó los peces, eso representa el Evangelio, o sea, el Evangelio. Cuando nosotros botamos el Evangelio a la gente, cuando lo lanzamos en la red, es el Evangelio. O sea, cuando nosotros hacemos eso, sacamos hombres tal como Pedro los sacó. Y son hombres preparados por Dios, o sea, son peces grandes, que son fieles a Cristo, el Salvador. Y dice aquí, y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Por qué, hermanos? Porque de acuerdo a la Escritura, el Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para todos los que quieren ser salvos. El Evangelio es para todos los que siguen a Cristo y son millones y millones a través de las edades. Y estos millones y millones a través de las edades están representados en estos 153 peces. Y tal como vamos a ver y estamos confirmando, tal como lo dice la gematría hebrea, tal como ya lo vimos, que son 153 peces, o sea, 153, el plan de salvación. ¿Por qué? Porque son los hijos de Dios, somos los hijos de Dios los que seguimos a Cristo. ¿Y por qué, hermano? Vamos a explicar por qué hay una cosa interesante. Si nosotros vemos que Dios es el número uno, como dijimos acá, el 5 que somos nosotros, que tenemos que ser obedientes y fieles a Él, y tenemos a Cristo, que Cristo es nuestro Salvador. Entonces nosotros estamos, gracias al Señor, como Dios, que Dios nos dio la creación, nos dio la vida, y Cristo viene para salvarnos, y nosotros estamos protegidos tanto por Dios como por Cristo en ese plan maravilloso de salvación. Muy bien, ahora veamos algunos versículos que hablan del plan de salvación, y aquí es donde vamos a pensar y vamos a corroborar cómo se cumple esa belleza de este entendimiento. Vamos a analizar el plan de salvación y textos que nos hablan sobre el plan de salvación, y podremos ver algo interesante, hermanos, que todos los textos al leerlos simbólicamente tienen ese 153, o sea, el plan de salvación. Pongan atención, hermanos. Estos son textos que ustedes conocen ya bien, la mayoría, pero vamos a analizarlos desde el punto de vista que estamos analizando esta noche a los 153 pesos. Ya dijimos que Dios es uno, ya dijimos que el 5 tiene que ver con fidelidad y obediencia, y ya dijimos que el 3 tiene que ver con Cristo en su obra. Entonces vamos a ver. Primer texto, Juan 3:16. Esto lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios, número uno, o sea, el número uno, Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo único. ¿Quién es el Hijo único? Cristo, que es el número 3. Para que todo aquel que en él cree, o sea, todo aquel que es fiel, que es obediente, no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí vemos, tal como estamos diciendo, tiene el 153. O sea que debemos de ser fieles a Dios, debemos de tener a Dios, aparte de eso, guardar el Evangelio de nuestro Jesucristo, y por eso tenemos ese 153. Ahora vamos a leer este otro texto que está en Hebreos 8, del 10 al 11, que también es muy interesante. Dice aquí: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea que este es el pacto que Dios quiere hacer con todos nosotros. Oiga bien, dice el Señor, o sea, Dios dice, o sea, el número uno: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón. Dios pone sus leyes en el corazón de los que son fieles. Número 5: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, o sea, conocer a Cristo, conocer su mensaje, conocer el plan de salvación, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Vemos aquí nuevamente la consistencia en este texto, pero vamos a mirar otros más. Esto está en Colosenses 1, 9 al 14, y vamos a leer: llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, caminando como es digno del Señor. O sea, nosotros debemos de caminar como es digno, ser fieles al Señor, o sea, tener la fidelidad, y por eso estamos nuevamente en el número 5. Llevando el fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, o sea,
está en una relación directamente con Dios, que es el número uno. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de quien, de su Hijo amado, o sea, el Evangelio en Cristo, el 3, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nuevamente la consistencia de que se encuentra este patrón de los 153 peces en este texto también, que es el plan de salvación. Ahora miremos este que está en Hechos 2:38. Aquí está la paciencia de quienes, de los santos, los que guardan, pero este es en Apocalipsis 14:12, perdón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Veamos, analicemos el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que son fieles, los que son fieles como las 5 vírgenes fieles, las 5 vírgenes que están preparadas por Dios. 5, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que Dios es el número uno, en nuestro creador, y que tienen la fe de Jesús, o sea, el Evangelio en Cristo, nuevamente los 153. Ahora sí leamos el de Hechos 2:38, que nos dice: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense, o sea, todos tenemos que ser fieles, obedientes, bautizándonos nuevamente. Cada uno de vosotros, en el nombre de nuestro Jesucristo, el Evangelio, el número 3, para perdón de pecados, y recibiréis el don de quién, del Espíritu Santo, o sea, Dios en nuestras vidas. Nuevamente vemos ese patrón. Ahora, aquí vale la pena que pensemos en lo siguiente. Si ya no entendemos este 153 en las escrituras, porque son 153 peces grandes, podemos preguntarnos, ¿acaso podría haber otro número que pueda describir con más plenitud? ¿Qué cosa? Punto 1, que Dios creó al hombre y todo lo que existe por amor, o sea, Dios nos creó, Dios nuestro creador, y nuestro Elohim, como dice la escritura, como ya lo estudiamos en la escuela sabática, que al caer el hombre en el pecado, necesitaba reaprender a conocer la voluntad de Dios y volver a vivir en amor y fidelidad a Dios, o sea, ser un pez obediente, ser un pez que podamos crecer, que tengamos el fruto del Espíritu Santo, que tengamos no solamente el amor de Dios, sino todo el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a rescatarnos y a enseñarnos a cada uno de nosotros la voluntad y el amor de Dios. Por ello tenía que pagar con su vida y cumplir el Evangelio y el precio del pecado por el hombre. Aquí vemos exactamente por qué es ese 153. Y aquí llegamos a entender algo muy importante, hermanos. Cada persona, cada pez que se ha rescatado del mar, que el mar representa a los pueblos, muchedumbres y lenguas, tal como le dice Apocalipsis 17:15, llevará en su corazón la voluntad y el amor de Dios. O sea, será un 153. Tendrá el amor de Dios, la fidelidad y el amor a nuestro Jesucristo. Por eso estos son 153 peces grandes. Ahora hay una parte interesante que quiero enseñarles y quiero mostrarles que yo creo, y volvemos a lo que dijimos de Jonás. ¿Se acuerdan lo que dije de Jonás? ¿Y por qué dije que Jonás, el pez que llevó a Jonás y que se tragó a Jonás, era el mismo Dios que después lo sacó de su boca y lo llevó a Nínive? Y vamos a ver por qué. Y este texto nos ayuda a entender. Ahora veamos que nuestro Señor Jesucristo es el único pez que pagó el rescate de todos los peces. Así como cogió a Jonás y lo llevó dentro de su vientre y lo llevó hasta Nínive para que rescatara a todos los de Nínive, igualmente hace con nosotros. Y aquí vemos un ejemplo muy bonito en este texto que está en Mateo 17, 24 al 27. Pon atención, hermano, esto es muy bonito. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron, ¿qué son esos 2 dracmas? Voy a explicar esto. Los 2 dracmas era un impuesto que todo hombre mayor de 20 años tenía que pagar en el templo. Y era un dinero que se daba como un pago de rescate, no solamente por el templo, sino por cada una de las personas que estaban dando esos 2 dracmas. O sea, era un pago que tenían que dar todos los judíos y era un pago que tenían que hacerlo todo para que de esa manera ellos pudieran no solamente continuar con la obra del Evangelio,
del templo, sino al mismo tiempo que cada uno tuviera una seguridad de que iban a ser salvos. Ahora vamos a mirar lo que dice acá. Vuelvo a leerlo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron, ¿paga vuestro maestro los 2 dracmas? O sea, le está diciendo, ¿tu maestro paga el pago del rescate? Y mira lo que pasa aquí. Él dijo, sí, eso dijo Pedro. Ya al entrar en la casa halló Jesús y le dijo primero. Jesús le dijo lo siguiente, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o impuestos del templo? Para ser completo el texto. ¿De los hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Y dice aquí algo muy interesante. Sin embargo, para no ofenderlos, oiga lo que pasa aquí. Ve al mar, echa al anzuelo y el primer pez que salga, tómalo y al abrir su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Entonces estamos dando cuenta que en esta gráfica, que es más o menos lo que dio pasar, Pedro fue, lanzó el anzuelo al mar y cuando sacó ese pez, el pez cuando lo miró tenía una moneda en la boca y con esa moneda pagó el impuesto de rescate. Eso mismo fue lo que pasó con Jonás. Cuando Jonás no quiso ir a Nínive, sino se fue para Tarsis, vino y cuando lo echaron al agua, vino Cristo, vino Dios representado en ese gran pez, se lo tragó, pero lo llevó vivo hasta Nínive y allí de su boca salió, ¿qué cosa? El rescate y el mensaje de rescate que tenían que escuchar los de Nínive a través de Jonás. Y eso representaba exactamente la obra de Cristo en ese momento para los de Nínive, pero también para nosotros, porque nosotros tenemos que escuchar este mensaje. Nosotros tenemos que saber que Cristo es el único pez, tal como vamos a ver aquí, es el único pez y el único primer pez que salió del mar con una moneda en su boca, con la que ha pagado por el rescate de todos los peces soltados, o sea, todos nosotros, de toda la humanidad, que han de ser recuperados por la red de su amor y la red del Evangelio. O sea, los 153 peces grandes y aún siendo tanto la red no se rompió. Es muy bonito entender esto, hermanos, porque si nosotros ponemos a pensar, Cristo hizo que toda su obra se cumpliera como un ejemplo para nosotros. Él fue bautizado como nosotros tenemos que ser bautizados. Él fue un pez como nosotros tenemos que ser un pez. Pero tenemos una gran diferencia, que nosotros somos peces que no tenemos con qué pagar. Pero Cristo sí de su boca salió, de su evangelio, de su obra, el precio del rescate por todos los que quieren entrar al templo. Y volvemos a hablar sobre el templo, hermanos. Es interesantísimo esto. Nosotros tenemos que entrar al templo del cielo, tal como lo dice Hebreos 10, del versículo 19 al 23. Entremos al templo, entremos al lugar santísimo por ese lugar que Cristo nos abrió con su sangre a través del velo para encontrar la redención. Hermanos, tal como estamos viendo aquí, este mensaje nos abre la puerta para entender muchísimas cosas. De hecho, hermano, yo les quiero comentar una cosa y se los digo como con alegría primeramente. Cuando yo entendí esto, que eso fue por allá por el año 2002 más o menos, de ahí empezó mi mente a entender muchos significados de cosas que me ayudaron a entender toda esta simbología tan bonita que estamos entendiendo esta noche. Nuestro Señor Jesucristo tenía preparado un pez, tal como le dice el capítulo 21:11. Y ese pez que tenía preparado era para que los discípulos lo pudieran comer. Ese pez que salió con la moneda en la boca para pagar por el rescate, incluyendo a cada uno de nosotros. El capítulo 21, vamos a leerlo completo, lo que dice aquí el texto, del versículo 9 al 14, para entender lo que estoy diciendo. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, o sea, cuando salieron de la barca los discípulos, vieron brasas
¿Y qué vieron? Un pez en ellas y pan. Ese pez representaba a Jesús y ese pan representaba a Jesús. El pez como él, como persona, como pez que nos estaba rescatando, y el pan de vida que representa la obra que él hace a través de su palabra y todo lo que hace con su cumplimiento y sus promesas. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo, mira lo que dice aquí, les dijo: venid y comed, pero no comieron de los 153 peces, sino comieron del pez que Jesús tenía preparado con el pan. Y dice: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo tomó el pez y les dio de comer. Y dice aquí que era como que, como la tercera vez que Jesús se aparecía o se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, todo el contexto de lo que hemos visto esta noche. Jesús quiere que cada uno de nosotros comamos de ese pan que es su vida. Quiere que comamos de ese pez que es el mismo pez que salió con esa moneda en la boca. Quiere que nosotros tengamos la red, o sea, la red del Evangelio. Y tal como dije hace unos días, cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa una red. Tenemos que sacarla donde la tenemos, quizás debajo de la cama guardada. Quizás la tenemos olvidada y quizás la tenemos llena de moho o de polvo que no la usamos, que es el Evangelio. Saquémosla y vayamos fuera, vayamos a pescar, vayamos a rescatar a todos los que tienen que ser liberados y salvados a través de la red del Evangelio. Quiero terminar con lo siguiente. Jesús quiere rescatarte hoy mismo con la red del Evangelio, sacarte del mar de la confusión y del error. Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio del pecado por cada uno de nosotros, tal como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos, no olvidemos esto, hermanos, que tenemos ya la seguridad de que ese pez que salió con la moneda en la boca ya nos garantiza el pago de nuestra salvación, solamente a través de él, que es nuestro Señor Jesucristo. No existe nadie más, y por eso nos da esta invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Ese es el tema que tenía preparado para ustedes, hermanos, el día de hoy. Espero que haya sido no solamente un tema bonito, un tema simbólico, un tema que nos trae tanta enseñanza, que nos abre un camino, hermano, tal como les digo, nos abre un camino para entender muchísimas cosas. De hecho, hermano, yo les digo una cosa. Cuando yo hice este estudio, después me puse a mirar y se me derivaron por lo menos unos 50 estudios más que posiblemente se los voy a ir presentando poco a poco, que tienen que ver con esta relación también, no solamente de los peces, no solamente de Cristo como nuestro Salvador, sino todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia. Por eso somos 153 peces y cada uno de ustedes es un 153. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, porque somos fieles a nuestro Jesucristo y porque tenemos el Evangelio en nuestro corazón, el 153. Espero que lo hayan entendido, hermano, porque eso es lo que tenía preparado para ustedes esta noche. Vamos a terminar con una oración. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradezco primeramente que me haya permitido presentar este tema esta noche, porque para mí es uno de los temas que tienen más significado en mi vida espiritual, cuando yo puedo entender esta belleza, por qué tú dijiste 153 peces grandes a través de Juan, en Juan 21:11. Espero, Señor, que no solamente ha quedado claro para cada uno de nosotros, sino que cada uno realmente nos convirtamos en un pez grande, tal como dice aquí. Peces crecidos, que seamos no solamente captados por la red del Evangelio, sino que cada uno de nosotros nos convirtamos en pescadores para llevar a otros al Evangelio a través de este Evangelio en nuestro Señor Jesucristo, y la fidelidad a Dios, sus mandamientos, y especialmente que podamos ser uno de aquellos que están siempre unidos a la red y al Evangelio.
danos, Señor, tu perdón, danos tu Espíritu Santo, danos ese fruto del Espíritu Santo para que cada uno podamos hacer tu obra tal como lo hicieron los discípulos después de Pentecostés. Te pido una bendición para todos los que están conectados y para que todos los que posteriormente vean este video y puedan recibir de esa manera la bendición del Evangelio a través de nuestro Jesucristo. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de nuestro Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, me alegra que hayan estado conectados. Veo aquí a Luis y a la familia ya. Mucho gusto, Luis. Rita, que estuvo conectada, también Olguita. Vemos también aquí a Marilena. Vemos también a Leida, que está conectada, a Gloria, a Nelson, a Mireya, quizás otros que no veo conectados, no sé su nombre, pero que de todas maneras espero que el Señor los bendiga. Tal como dijimos al comienzo, estamos comenzando estas horas santas. Deseo de todo corazón que el Señor nos bendiga a todos y nos dé su doble porción de su espíritu, tal como lo hacía con el maná. Bendiciones para todos, hermanos. Que tengan feliz noche, feliz sábado para todos. Bye bye, hermanos.